Amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión del culto del primer turno de El Gran Mandamiento. Estamos inaugurando este nuevo servicio con la finalidad, pues, de que continuemos en la misma línea de la iglesia, que es predicar el evangelio y estar siempre cerca de la palabra, y también para dar facilidades para que usted tenga una mayor oportunidad de congregarse. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro corazón delante del Señor para que el día de hoy, día del Señor, sea un día de bendición. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos mantienes con bien, porque el día de hoy nos permitiste abrir nuestros ojos, Dios, a la luz que tú creaste, del mundo que tú creaste, Dios, de nuestra familia, Señor. Gracias, Dios, por tener la oportunidad de alabarte, de glorificar tu nombre. Gracias por este día, Dios. El día que tú creaste, Dios, para que te glorifiquemos, el día que tú separaste, Señor amado, para que estemos cerca de ti. Dios mío, reposamos de nuestras obras. El día de hoy nos dedicamos, Señor, a meditar profundamente en tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que este día, Dios, que todas las actividades, tanto de los miembros de EGM como los cultos que se harán, Señor amado, sean bendecidos por ti, Dios mío, y que sean de utilidad, Señor amado, para cada una de las familias y cada una de las personas que nos ven, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que todas estas actividades que vamos a hacer queden en tus manos y que sean para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Amén. Amén, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a alabar al Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada
socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Como labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, nada, nada me faltará. Oh, nada, nada me faltará. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Eres amado, Señor. Queremos darte gloria, Dios. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos,
tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú.
Estoy aquí para ver la hora. Bien, qué maravilloso es gozarnos en la alabanza. Me dio vida nueva, rompió mis cadenas. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Qué hermoso es haber sido hechos libres por nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar para recibir la palabra, recibir la palabra con gozo, recibir la palabra en nuestro corazón de manera tal, así como la tierra seca recibe la lluvia. Acompáñenme a orar. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy, Señor, vamos a escuchar tu palabra. Señor, te pido que esta mañana la palabra, Jesús, sea como una espada, Señor amado, que penetra, Señor, el corazón, la mente de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de aquellos que nos están escuchando, Señor, de aquellos que nos están viendo, Señor. Padre, que seas tú, Dios mío, calmando, Señor Jesús, las inquietudes de nuestro corazón a través de la palabra, Señor, que seas tú sanando nuestras heridas a través de la palabra, que seas tú dándonos dirección, luz, Padre, a través, Señor, de tu palabra. Dios, háblanos el día de hoy, Señor. Ilumínanos, Padre. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu espíritu, Señor. Necesitamos, Dios mío, que tú una vez más te hagas presente en nosotros, Señor. Padre, si tú no estás con nosotros, nos extraviamos, Dios. Si tú no estás con nosotros, nos sentimos solos, Padre. Por eso te pedimos el día de hoy que nos hables a través de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, este tiempo de meditación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 7. Y el día de hoy vamos a meditar del versículo 1 al versículo 24. El Evangelio de Juan es uno de los libros que nos muestran a Jesús como el Hijo de Dios. Es una obra que va dirigida básicamente a todo el mundo y nos muestra pues cómo ese hombre, el hijo del carpintero, tenía una esencia divina. Ya tiene usted el libro de Juan, ya abrió ahí, entonces vamos a leer. Juan 7 dice: después de estas cosas, estoy leyendo el 7:1, después de estas cosas, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no
abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bien, hasta aquí la lectura. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la palabra? ¿Qué mensaje nos trae Juan a partir de este pasaje que nos narra? Bien, ahí en el huerto del Edén, donde se produce la mayor catástrofe de la humanidad, donde se produce la desobediencia de los primeros padres, se produjo una abismal separación entre Dios y el hombre, pero también entre el hombre con sus semejantes, entre el hombre y el hombre. Y se produce la desconfianza del otro, se produce la incredulidad, se produce esa sensación de que siempre nos estamos cuidando de nuestro prójimo, porque no sabemos si nos irá a engañar o no. Hay un aforismo jurídico que dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero claro, eso es en la ley, en el ordenamiento jurídico, pero en nuestro corazón y en la vida diaria, nosotros tenemos otra concepción. Todos son culpables hasta que no demuestren su inocencia y siempre estamos desconfiando del otro. Este es un problema constante en la humanidad y este problema también lo tuvo que sufrir Jesús. Y vamos a ver cómo lo abordó. En este pasaje vamos a ver cómo Jesús abordó el problema de la incredulidad en el seno familiar, en su propia casa. Ni siquiera sus hermanos creían en él. También tuvo que sufrir la incredulidad de la gente ahí en Jerusalén.
Bien, entonces vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 9 la incredulidad en su casa. El apóstol Juan empieza narrándonos geográficamente dónde se encontraba Jesús. Después de estas cosas, dice, o sea, luego de, primero que nada, de haber sanado al paralítico de Betesda, luego de la alimentación de los 5,000, Jesús ya estaba ya en su tercer año de ministerio. Faltaban 6 meses para la crucifixión y estamos básicamente en la fiesta de los tabernáculos, que se celebra más o menos en octubre. Entonces, Jesús ya estaba finalizando su ministerio. Él ya sabía que dentro de poco iba a ir hacia la cruz y se encontraba en Galilea. En Galilea, él seguía predicando. En Galilea, él seguía con su ministerio, con sus discípulos. Y sobre todo, estaba en Galilea por precaución. Jerusalén era la ciudad capital, una ciudad muy moderna, una ciudad donde se concentraba el poder político. Ahí estaba el palacio de Poncio Pilatos, que era la sede del poder romano. En Jerusalén estaba también el templo, la sede del poder religioso de la época, pero él estaba en Galilea. Galilea era una ciudad de segundo orden, básicamente una economía basada en la pesca, en alguna agricultura que se hacía. Entonces era como una ciudad marginada o marginal, obviamente con respecto a Jerusalén. Y ahí se encontraba Jesús. Jesús no estaba en Jerusalén, Jesús estaba en Galilea. También como para que se cumpla la profecía que hizo Isaías de que una de las características que iba a tener el Mesías era que iba a anunciar el evangelio a los pobres. Jerusalén estaba saturada de maestros de la Torá, de la palabra. Ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, pero la palabra no corría entre las clases más desfavorecidas de la estructura social de Israel de la época. Y ahí estaba Jesús. Jesús estaba cubriendo la necesidad acuciosa, la necesidad tan grande de que las personas sencillas conozcan la palabra. Jesús armó su academia en Galilea a partir de simples pescadores. Jesús, la base del grupo que él tenía eran pescadores sencillos, pescadores que, si bien es cierto, eran alfabetos, es decir, sabían leer y escribir, pero no tenían una educación depurada, una educación, por ejemplo, como la llegó a tener el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, a sus 13 años aproximadamente, él vivía en Tarso, y luego de su bar mitzvah, donde el judío ya es varón o ya es adulto, ya se considera un varón dentro de la comunidad, fue traído a Jerusalén y puesto a los pies de Gamaliel. Y desde su adolescencia empezó a ser instruido, por ejemplo, en las lenguas antiguas, en el hebreo, en la escritura, en fin. Entonces, a diferencia de un hombre como Pablo de Tarso, que tuvo una educación intencional, depurada, Jesús
y que se hizo en Jerusalén, en la sede de la intelectualidad judía, Jesús estaba en Galilea. Jesús estaba en un pueblo de pescadores, pero estaba predicando la palabra y estaba derramando sabiduría y estaba abriéndole las escrituras a estas personas sencillas. Entonces, es ahí donde nosotros encontramos a Jesús en el capítulo 7, haciendo el trabajo que el Padre le había dado. Bien, entonces se acerca la fiesta de los tabernáculos. Mira, me gustaría, amada hermana, que veas cómo el apóstol Juan, este capítulo 7, empieza ubicando a Jesús en el espacio, ¿no? En Galilea. Pero también el versículo 2 lo empieza a ubicar en el tiempo. ¿En qué momento estaba Jesús? Bueno, ya estaba casi como, haciendo el paralelo, estaba más o menos como en octubre y se acercaba la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante, una fiesta que recuerda el paso del pueblo de Israel en el desierto después de la cautividad. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se celebra hasta hoy, es una fiesta muy concurrida. Durante una semana, los judíos viven pues, se hacen algunas ramadas, se hacen algunos chozas, un pawichi, diríamos de aquí en Santa Cruz, o una chapapa, y ahí viven durante este tiempo para recordar que fueron peregrinos en el desierto, para recordar que eran precarios, para recordar que durante 40 años estuvieron sostenidos por la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Es una fiesta muy emotiva, es una fiesta simbólica, es una fiesta en donde los judíos recordaban en aquel tiempo y recuerdan hoy que tienen un proveedor, que tienen un Dios que los sustenta, que tienen un ser que está con ellos en tiempos de dificultad. Durante 1500 años aproximadamente, esta fiesta se celebraba en esa misma fecha. Ni siquiera cuando estuvieron en el exilio se dejó de celebrar esta fiesta o se dejó de recordar. Era una fiesta muy importante. Entonces, como era una fiesta importante, convocaba a muchísimas personas. Se cree que en aquel tiempo Jerusalén tenía aproximadamente unos 200,000 habitantes. Y tanto para la Pascua como para los tabernáculos, más o menos Jerusalén, como recibía peregrinos de todas las naciones, llegaban a estar en Jerusalén cerca de 1,000,000 de personas. Recordemos también un dato importante para la época. Es que los estudiosos han calculado que en aquel tiempo habían aproximadamente 7 millones de judíos o de descendientes de Israel en aquel tiempo. Solamente aproximadamente 1,000,000 vivían en el territorio de Israel y 5 millones o 6 millones vivían fuera del territorio de Israel, en la diáspora, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de población visitaba Israel para la Pascua y también para la fiesta de los tabernáculos. Entonces, era una fiesta, la de los tabernáculos, bastante importante. Era una fiesta en donde
todo Jerusalén se llenaba de peregrinos que también venían a hacer negocio, ¿no? A comprar, a vender. Todos los lugares de posada, de venta de comida, se llenaban totalmente. Entonces era un lugar, era una fiesta en donde de todas las naciones se congregaban y siempre buscaban una novedad. En aquel tiempo, durante 3 años, la novedad de la fiesta de los tabernáculos era ese rabino judío, ese joven hijo de un carpintero que predicaba de una manera distinta a cómo lo hacían los maestros de la ley tradicionales. Pero no solamente eso, sino hacía grandes milagros y señales. Entonces, Jesús estaba en Galilea, Jesús estaba en octubre preparándose para la fiesta de los tabernáculos. En este contexto, sus hermanos le dicen lo siguiente: sal de aquí. ¿Qué hace de aquí en este pueblo tan mísero, este pueblo en donde aquí no va a venir nadie? A Galilea, olvídate. En Galilea no vas a tener público. Sal de aquí y vete a Judea. En Judea van a estar todas las cámaras. En Judea van a estar todos los periodistas del mundo. En Judea va a haber una gran multitud. En Judea, el foco de la atención de toda nuestra población, de toda nuestra nacionalidad, va a estar allí. Vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahí vas a tener más público. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Parecería que lo que sus hermanos le están recomendando es algo positivo, es algo bueno, ¿verdad? Pero en realidad, si leemos el versículo 5, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Este es un versículo bastante doloroso. Este es un versículo que quizás no lo tomamos en cuenta, pero es un versículo que tiene una profunda significación para entender el contexto. Sus hermanos no lo estaban diciendo con buena intención, por 2 motivos. El primero era que no se preocupaban por su seguridad. Jesús ya había sido condenado a muerte. Jesús ya había recibido amenazas de muerte. Jesús ya se había convertido en un sujeto peligroso para el poder establecido y por lo tanto su vida peligraba. Y si Jesús iba a Judea, podía ser muerto antes de tiempo, ¿verdad? Pero a sus hermanos no le importaba eso. Su hermano decía, no, vete nomás, no te preocupes. Segunda razón. La segunda razón era de que ellos querían tener un hermano famoso para que ellos también digan, bueno, yo soy el hermano del famoso de la época. Entonces, esas eran las razones egoístas por las cuales ellos querían que vaya a Judea. Y Jesús lo sabía. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver aquí es cómo lidiar con la incredulidad dentro de tu familia. Tal vez, amado hermano, hermana, tú estás
luchando en tu hogar también con la incredulidad. Quizás te estén diciendo, mire ese cristianito para ahí, siempre en la Biblia, siempre en su congregación, siempre orando. Pero bueno, pero no tiene frutos aquí en la casa, ¿no? Tal vez, amados hermanos, está siendo ridiculizado en tu grupo familiar, en el grupo de amigos, en el barrio, debido a tu fe. Y muchas veces nosotros respondemos enojándonos, muchas veces nosotros respondemos de una manera inadecuada. Sal de aquí endemoniado, ¿tú qué me dices? Tus demonios están hablando, no estás hablando tú. Y así respondemos. Otra respuesta inadecuada es que, bueno, que por querer agradar a nuestros familiares, a nuestros amigos, pues dejamos de congregarnos, dejamos de vivir como cristianos, dejamos de tener nuestras disciplinas personales como la oración, el estudio de la palabra. Pero mira cómo Jesús contestó ante la incredulidad en el seno de la familia. Vamos al versículo 6. Jesús no los confronta, no les dice, ustedes no creen en mí, miren lo que les va a pasar, ¿no? Simplemente él, de una forma mansa, empieza explicando. Mira el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. O sea, ustedes no se preocupen, el tiempo de ustedes siempre está preparado, dispuesto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él empieza diciéndole, o sea, explicándoles por qué no va a la fiesta, que básicamente es porque no es el tiempo. Él tiene un plan, o el Padre tiene un plan con él que se va a cumplir no en el tiempo de Jesús, sino en el tiempo ya predeterminado. Jesús demuestra aquí lo que es esperar con paciencia. Esperar con paciencia que los tiempos del Señor se cumplan en nuestras vidas, aún para un detalle tan pequeño como es ir a una fiesta, como es ir a un acontecimiento. Le explica con toda paciencia y con toda mansedumbre que también su vida está en peligro, que es aborrecido por las autoridades allí en Jerusalén debido a su posición. ¿Qué lección hasta aquí nos puede dar la actitud de Jesús? En primer lugar, que si nosotros somos demasiado confrontacionales en nuestra casa, pues el testimonio nuestro puede derrumbarse. Y en segundo lugar, de que de repente no es el tiempo para que nuestros familiares, para que nuestros amigos sean llamados a ser parte del pueblo de Dios. Entre los hermanos que no creían en él, por ejemplo, estaba Santiago, que posteriormente se convierte en un dirigente importante en la iglesia de Jerusalén y en un pilar de la primera iglesia. Entre aquellos que no creían en él estaba Judas, que va a escribir una carta muy profunda, aunque pequeña, y que la iglesia
lo ha puesto antes del Apocalipsis, una carta en donde llama a contender ardientemente por la fe. Estos hermanos de Jesús, jóvenes todavía, de unos menos de 30 años, se mostraban incrédulos con él. Pero ya en su adultez, especialmente luego de la resurrección, luego de ver a su hermano resucitado, pues ellos creyeron en el Señor y se convirtieron en fervientes difusores de las enseñanzas del hermano. Entonces, Jesús esperaba con tiempo lo que el Señor decía tanto para él como también para su familia. Amados hermanos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares, que el Señor en el tiempo de él les va a llevar la luz a su corazón. Bien, entonces ese es el primer punto de esta predicación, la incredulidad en el seno familiar, la incredulidad entre los hermanos. Luego vamos a ver cómo Jesús lidió con la incredulidad, ya no en la familia, sino en la sociedad. Vamos a trasladarnos y a partir del versículo 10, vamos a ver cómo estaba el ambiente en Jerusalén, en esa gran fiesta de más de 1 millón de personas congregadas ahí. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús, entonces, sus hermanos van y más o menos dice que habían pasado como 2, 3 días y él ya emprende el viaje hacia Jerusalén, pero no lo hace con pompa, no lo hace ni con vanagloria, ni anunciándolo a todos. Él sube como un peregrino más. ¿Cómo era el ambiente en Jerusalén? 11. Y buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? En esta pregunta, ¿dónde está aquel? Los estudiosos dicen que hay como una suerte de menosprecio. ¿Dónde está ese fulano? ¿Dónde está ese? Como despreciándolo. ¿Dónde está ese nazareno? Ese Galileo. No dice dónde está ese maestro, dónde está el Hijo de Dios, dónde está aquel que hace milagros. No, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña a la gente, al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos, por miedo a los judíos. Había un murmullo, se hablaba en voz baja, no se hablaba abiertamente. Tanto los escribas como los fariseos tenían una política de terror muy grande sobre los conversos. Así que aquel que era adversario, así que aquel que era contrario a ellos era silenciado. Había un manto de anonimato sobre aquel que se quería levantar en contra del poder constituido. Por eso es que la gente simplemente hablaba de él en voz baja. Había gente que tenía una simpatía hacia Jesús. Decía, pues, es bueno. No decían es el Hijo de Dios, no lo reconocían como Mesías, pero por lo menos decían es bueno, ¿no?
En cambio, habían otros que señalaban abiertamente que él era un impostor. En medio de esta polémica, Jesús siempre fue un líder controversial, siempre fue un maestro que donde iba generaba polémica, generaba bandos opuestos, algunos defendiéndolo y algunos atacándolos, algunos en favor y otros en contra. Entonces, así estaba el panorama en Jerusalén. En medio de este murmullo, en medio de esta expectativa, Jesús en el 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Amados hermanos, qué increíble esto. El Galileo, aquel que tenía una pequeña escuelita de pescadores en esta región empobrecida del Israel, ahora con mucha autoridad, ahora con una seguridad que solamente puede venir del cielo, llegaba a Jerusalén, se sentaba en el templo y empezaba a enseñar. Qué bueno hubiera sido pues tener un video o una grabación completa de lo que Jesús enseñaba. Lo que tenemos aquí son 7 versículos, pero que son la esencia de lo que él enseñaba. Entonces, ¿qué enseñaba? ¿Qué enseñaba Jesús? Y aquí llego a mi tercer y último punto, ¿no? Cómo el Señor lidiaba con lo que es la incredulidad de la gente. ¿Qué les decía? Para que ellos lleguen a un convencimiento de la verdad. ¿Cómo alumbraba esas mentes embotadas, esas mentes entenebrecidas, en tinieblas, que no se convencían de lo que él era el Hijo de Dios, no lo reconocían, y algunos se oponían totalmente? Este tipo de personas encontramos nosotros en nuestro diario vivir. Personas que reconocen que el cristianismo, que Jesús es una persona importante en sus vidas, y otros que se oponen totalmente. En primer lugar, Jesús lo que hace es decir: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús, una vez que tiene toda la atención de la gente, él está en el templo, el principal lugar de Jerusalén, y mucha gente lo está mirando, mucha gente lo está escuchando, miles de personas están congregados alrededor de él, pero él no se predica a sí mismo, pero él no trata de llamar la atención sobre él, no, sino que una vez que él atrajo la atención, la lleva hacia el Padre. Dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Primer punto. Luego dice, una vez que él ha explicado que él tiene una doctrina divina, que él tiene una doctrina que viene del cielo, les dice a ellos: ¿saben ustedes cómo ustedes también pueden tener esa doctrina? ¿Saben ustedes cómo también ustedes pueden ser alumbrados, guiados por esa doctrina? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo o no por mi propia cuenta. Amados hermanos, Jesús está dando quizás la lección más importante de esa fiesta de los tabernáculos. Que todo aquel que quiera tener luz, la luz que
divina que Él tiene, tendrá que tener un requisito: querer hacer la voluntad del Padre. Es decir, practicar las enseñanzas. Cuando Jesús está en el Sermón del Monte, Él dice algo: aquel que escuche estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que cimentó su casa sobre la roca. Aquel que escucha y las hace. El mensaje de Jesús es coherente totalmente en el sentido de que no se trata solamente de escuchar, sino estar dispuesto a poner en práctica lo que uno escucha. Mira lo que le está diciendo, qué importante esta enseñanza. Y esto nos lleva a que nosotros también, cuando estamos lidiando con la incredulidad de la gente, de nuestros círculos cercanos, de amigos, de compañeros de trabajo, de familiares, le debemos decir este gran secreto: que el cristianismo no consiste en una serie de charlas que se escuchan. No, el cristianismo es práctico. El cristianismo tiene que ser vivido. El cristianismo tiene que ser practicado en el día a día. Ser cristiano implica estar dispuesto a poner en práctica lo escuchado, lo enseñado. Ser cristiano implica guardar la palabra. Y guardar la palabra, en términos bíblicos, es hacer la palabra. Santiago va a reforzar esta idea años después, diciéndonos que no debemos ser simplemente oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, Jesús en su enseñanza, en esa enseñanza multitudinaria que está haciendo, primero que nada, dice que su doctrina es celestial, que viene del cielo, y habla también de que aquel que quiera ser enseñado en esa doctrina, pues tiene que estar dispuesto a ponerla en práctica. En tercer lugar, les dice algo bien interesante. Les enseña cómo diferenciar en un maestro verdadero de un falso maestro. Porque claro, uno decía, no, es bueno, ese es un hombre de Dios. Pero otros decían, no, este es un mentiroso, este es un estafador, este es un engañador. Así que él les da una clave bien importante para saber cómo diferencio a un falso maestro de un verdadero maestro. En el 18 y el 19 dice así: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Cómo yo discierno, me doy cuenta que un maestro es verdadero y otro es falso? Porque el maestro verdadero siempre está dispuesto en todos sus actos, en la forma como predica, pero sobre todo en la forma como vive, en darle la gloria a Dios. El verdadero maestro, el maestro que realmente predica y practica la verdad, está siempre dispuesto a rendirse ante el Señor, ante su majestad, y lleva a los demás a también tener esa rendición hacia el Señor. No está buscando prosélitos, no está buscando un club de fans de Él. No, de ninguna manera. Él está buscando personas que adoren al Señor.
Y finalmente le va a dar una lección bastante importante acerca de la ley. Toda la audiencia que estaba hablando o que estaba escuchando al Señor Jesús ahí en el templo de Jerusalén, eran judíos. Y algunos eran prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y todos conocían la ley, ¿eh? Todos conocían la ley y procuraban guardarla. Pero Jesús le va a dar el cuarto punto de su prédica, que es la importancia de la ley. ¿Hacia dónde va dirigida en realidad la ley? Había un gran problema en el pueblo de Israel. Estas personas se habían vuelto adoradores de la ley y estaban muy preocupados por hacer lo que la ley mandaba, pero no estaban mirando el espíritu de la ley. Y para eso toma un ejemplo bien interesante. Bueno, él les dice, mira, ustedes dicen que guardan la ley, pero están intentando matarme. Es decir, ustedes están quebrantando el mandamiento que dice no matarás. Y ahí pues los judíos se horrorizan, se escandalizan. No, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué no le estás acusando? Eres un mentiroso. ¿Quién procura matarte? Demonio tienes. Estás viendo visiones. Te estás inventando. Estás queriendo generar aquí malestar entre nosotros. Si nosotros estamos aquí en la fiesta de los tabernáculos, de esta fiesta santa en donde nosotros pues agradecemos a nuestro Señor por cómo nos guió en el desierto, cómo nos sustentó en el desierto. ¿Cómo pues tú dices que estamos infringiendo la ley que Él nos dio precisamente en el desierto? Se indignan. Por eso le dicen, demonio tienes. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿A qué se estaba refiriendo con esto Jesús? Jesús estaba poniendo en tela de juicio el cuidado que ellos tenían de la ley y le estaba mostrando su incoherencia. ¿Qué había pasado? En un día de reposo, anteriormente, Jesús sale del templo y cerca del templo había un lugar donde posaban los enfermos que se llamaba Betesda. En Betesda había un hombre, un paralítico, y el Señor lo había sanado. Y eso pues había sido un escándalo grandísimo, no porque había sanado al hombre, ¿no? Sino porque lo había hecho en día de reposo. Entonces Jesús les pone un ejemplo muy interesante. Resulta que en aquel tiempo, si por ejemplo mi bebé nacía un sábado, un día de reposo, obviamente no era lo deseable, ¿no? Porque
La idea hubiera sido que hubiera nacido otro día porque dar a luz en día de reposo, pues había un esfuerzo que la mujer tenía que hacer, había las parteras, había un trabajo que hacer y ese no era lo deseable. Bien, mi hijo nacía lamentablemente el sábado. Entonces, la ley ordenaba que el niño debía ser circuncidado al 8º día. Y el 8º día precisamente caía sábado. Entonces, el judío también tenía que hacer el esfuerzo de circuncidarlo en sábado. Y eso la ley no lo prohibía. O sea, había que cumplir con el 8º día, no importa que sea un esfuerzo, no importa que el sacerdote tenga que hacer todo un trabajo para el tema de la circuncisión. Entonces Jesús está poniendo estos dos paralelos. Ustedes, miren hasta dónde llega su hipocresía. Ustedes circuncidan a un bebé en sábado. Lo hacen llorar, le duele, se le infecta la herida de la circuncisión. Pero ustedes ahí no dicen nada. En cambio, ¿yo qué he hecho en sábado? En sábado yo no he herido a nadie. Yo más bien he curado a alguien. En sábado se le ha restaurado la salud a un judío como nosotros, a un descendiente de Abraham como nosotros. Y ustedes, por ese simple hecho, me están acusando y me intentan matar por eso. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la hipocresía tan grande que tienen? ¿Cómo ustedes están guardando la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley, que es el amor, que es la valoración de la vida humana? Ustedes en sábado son capaces de herir a un bebé de 8 días de nacido, incluso con el riesgo de que la herida se le infecte. Pero ustedes no se alegran cuando un hombre es restaurado en su salud. Vamos, hermanos, con este argumento tan poderoso, el Señor desbarata la incredulidad. Lo hace con mansedumbre, lo hace con paciencia, lo hace esperando que estas aseveraciones ayuden a que el Señor les alumbre. Vamos, hermanos, apliquemos. Para finalizar, me gustaría que reflexionemos profundamente de cómo nosotros estamos tratando la incredulidad en nuestra familia y en nuestros círculos personales íntimos, como puede ser nuestro vecindario, puede ser nuestro círculo laboral, nuestro círculo profesional, nuestro círculo de amigos. Tenemos la paciencia de Jesús con los que no creen en Él. Tenemos la dedicación de que, a pesar de ser ridiculizados, nosotros persistimos en nuestras devociones personales, como es la lectura de la palabra, la oración. Somos nosotros ejemplo de que estamos cumpliendo no solamente el espíritu, no solamente la letra de lo que se predica, sino somos nosotros el evangelio viviente. Nuestro estilo de vida es un estilo cristiano. La forma como vivimos se condice con la forma como predicamos. Vemos en Jesús un estilo de vida coherente. Vamos, hermanos, y eso es lo que esta mañana nos quiere
quiere decir Juan? Juan nos pone en el tapete a un Jesús paciente, a un Jesús amoroso, a un Jesús que espera en el Señor para romper la incredulidad. Jesús no fuerza conversiones. Jesús lo que hace es pone argumentos en el corazón de ellos. Y su último llamado dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Un justo juicio que solamente viene por el Espíritu Santo en nosotros. Seamos pacientes con los que nos contradicen. Seamos pacientes con aquellos que no piensan como nosotros. Pero nosotros persistamos en la palabra, persistamos en la oración, persistamos en tener una vida santa, porque hay gente que no se va a convertir por lo que hablamos, sino por la forma como vivimos. Hay personas que no se van a convertir por lo que le decimos, sino por lo que ven en nosotros. Querida iglesia, este es el gran desafío. El desafío no solamente de predicar el evangelio, sino de vivirlo, de practicarlo. Vamos a orar para que esta mañana haya sido de provecho esta palabra y que esta reunión nos prepare el corazón para las prédicas que vendrán en este día también. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad, Dios mío, gracias por permitirnos, Señor Jesús, compartir tu palabra, Señor, clarificarla, Dios, deleitarnos en ella, Señor. Gracias, Dios mío, porque mi vida fue ministrada el día de hoy, Señor, a través de esta prédica. Y te pido, Dios, que así como mi vida fue confrontada, Dios, también se confronte en la vida, Señor Jesús, de tus hijos, de tus hijas, Padre, que están, Señor amado, escuchando o que escucharán también este mensaje, Señor. Gracias, Dios, por el gran mandamiento. Dios, gracias por esta iglesia que tú pusiste en esta ciudad, Señor amado, para que pueda ser sal y luz, Dios mío, en medio de una generación perversa, de una generación incrédula, Dios. Señor, danos paciencia, Señor, danos, Señor, la suficiente capacidad, Dios mío, para esperar en ti, Dios mío, para no querer forzar conversiones, Dios, sino, Señor Jesús, esperar tu tiempo, saber, Dios, que tú tienes un tiempo y una circunstancia para cada una de las personas, Dios, que es tu Espíritu Santo, Dios, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Señor, que eres tú, Dios, que no somos nosotros, Dios, que eres tú, Dios mío, obrando a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pedimos que haya sido de bendición, Dios mío, este culto, Señor. Amén. Amén, amados hermanos, amadas hermanas, qué gusto es haber estado juntos y bueno, les invitamos a que continúen en la sintonía de EGM para que podamos seguir alabando al Señor y glorificándolo en este día que no es para nosotros, es el día del Señor. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.